Buen día, estamos en el laboratorio para ver la escalera R2R para corroborar los voltajes de salida que nos da en el circuito. Entonces vamos a probarlo, vamos a poner aquí la fuente, voy a utilizar 12 volts, podemos utilizar cualquier valor, podemos utilizar 5, vamos a hacer con 12. Vamos a medir el voltaje para corroborar que tengamos 12, 11.97, 12 prácticamente. Y vamos a conectar aquí la medición. Una la voy a conectar a tierra, en nuestra tierra, y otra punta, el otro lo voy a conectar a positivo para que aquí lo vean. Y lo voy a conectar aquí de esta forma. Y la medición de voltaje la vamos a hacer precisamente a la salida de la resistencia. Vamos a poner aquí para poder ver la medición. Voy a poner el amarillo en el positivo y el blanco en el negro. Vamos a verificar que los voltajes sí sean, que sí esté funcionando los caimanes. Ahí tenemos 12.97. Ahora voy a conectar a mi salida del circuito. Ahorita todas las resistencias las tengo conectadas al aire. ¿Se fijan? No tengo entrada de voltaje. Tengo todas las patitas desconectadas. No las tengo ni a tierra ni a voltaje. Por lo tanto, pues no hay medición en el multímetro. Las voy a conectar todas a cero, a tierra, para empezar a hacer las mediciones. Pues aquí todas las tenemos conectadas a tierra y vamos a iniciar primero viendo la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3 y la entrada 4. Entonces, cuando conectamos la entrada 4 a 12 volts, obtengo 0.752 volts. Esos 0.752 volts vamos a pedirle a Igor que nos ayude a hacer unas mediciones. Tenemos 0.752 volts. Ese valor que estamos midiendo ahí va a ser la resolución de nuestro sistema, o sea, el valor mínimo que podemos medir. Entonces, quiere decir que si yo la entrada 1, ¿se acuerdan que hicimos una tabla de verdad donde puse los valores que iba a adquirir dependiendo de las combinaciones? Tenemos 16 combinaciones. Aquí estoy poniendo la primera. Estos .753 quiere decir que si esto es cuando yo conecto la entrada 1, si conecto la entrada 2, debería haber el doble de eso. Vamos a conectar la entrada 2. Pongo la 1 en tierra y la entrada 2 la pongo a 12 volts. Y tengo 1.48, que es más o menos el voltaje que debería tener. Aproximadamente deberían ser 1.5 según la medición. Entonces tengo 0.75 de medición base. Si conecté la entrada 1, me dio 0.75 y la entrada 2 me dio 1.48, pues si conecto la entrada 1 y la entrada 2, debo tener aproximadamente 2.2. Vamos a conectar las dos, aquí están. Tenemos 2.2. Si se fijan, aquí estoy haciendo la tabla. De hecho, este, voy a poner una imagen con la tabla, con estos valores para que ustedes los vayan viendo con los valores de 12 volts que estoy haciendo. Y ahora si combinamos, dijimos, por ejemplo, que si conecto la entrada 3, la entrada 3 debe ser V entre, este es entre 16, este es entre, vamos a ver, ¿cuánto da 12 entre 16? Debe dar .75.
Si hacemos ahora 12 entre 8, nos da 1.5, aquí está que eran los 1.48 que medimos, ahí está. Ahora, este otro, la entrada 3, debe ser forzosamente 12 entre 4, que serían 3. Vamos a verlo. Ahí está, 2.99. Y la otra entrada, la última, debe ser 12 entre 2, que son 6. Ahí está, 5.99. ¿Se fijan? Funciona de maravilla. Entonces vamos ahora, si hiciéramos toda la tabla, lo que hace esto es ir sumando, nuestra resolución es 0.75, entonces cada vez que vamos combinando las entradas, pues vamos viendo el voltaje. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos ahorita la entrada 1, la entrada 2 y la entrada 3, bueno, antes de ponerlo vamos a adivinar el voltaje. El voltaje debe ser, serían 3 más 1.5 más 0.75. Eso nos da aproximadamente 5.25. Entonces nos debería dar, más o menos, por aquello de los errores, 5.25. Y nos da 5.225. Entonces estamos muy cercanos a ver. ¿Por qué hay diferencia en las mediciones? Porque hay variaciones en la tolerancia de las resistencias. No miden exactamente 2. Estoy usando resistencia de 1 kilo aquí y de 2 kilos aquí. R2R. Entonces R es 1 kilo, 2R, 2 kilos. Y ya por último, si conecto, la última entrada nos da 11.22. ¿Por qué nos da 11.22? Pues porque nos falta uno más, un valor más para alcanzar, un valor más de 0.75 para alcanzar el valor de 12 volts. Si esto lo viéramos en un sistema binario, pues necesitamos un bit más para encontrar el valor de 12 volts. Pero por lo pronto, pues no hay forma de hacerlo de esta forma. La suma nos da 11.21. Siempre vamos a tener un bit menos significativo, por decirlo así, de valor. Vamos a perder este valor en la escalera. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos compensarla después con otro circuito, darle la ganancia y perder el valor y recuperar el valor que nos falta. ¿Qué ventajas tiene este circuito con esto que hice? Si se fijan, yo puse valores digitales en la entrada. Si lo hubiéramos hecho de esa forma, hubieran sido valores digitales. Si hubieran sido de unas compuertas lógicas o de un microcontrolador, voy a cambiarme en la fuente a 5 volts. Hubiéramos tenido ese valor de salida. Entonces, con un circuito, con compuertas, nosotros podemos tener una conversión de voltaje, una salida de voltaje programada por nosotros, por decirlo de alguna forma. O sea, yo puedo establecer con este circuito y con mi lógica digital qué valor tengo. Vamos a ver, el valor menor que tendría con este circuito, el valor menor que tendría de voltaje es de mi resolución, eso le llamamos resolución, los valores mínimos que tengo son de 0.313. 0.315 más o menos calculado, ¿no? Entonces, ese valor es el mínimo, es mi resolución. Voy a ir dando brincos de punto 13, de punto 31, perdón, en punto 31, para cuando tengo 5 volts en mi fuente. Entonces, lo que sale de aquí y que quiero que vean después es que podemos hacer muchas aplicaciones con esta. Por ejemplo, voy a hacer otra práctica para no alargar esta, utilizando un contador digital y generar una onda, una rampa para tener una señal en rampa, y podemos generar una señal de rampa por si necesitamos, digamos que queremos ser un generador de funciones, podemos con esta escalera podemos ser un generador de funciones. Obviamente ocupamos algo más potente que las compuertas, inclusive con electrónica digital lo podemos hacer, pero es mucho más fácil utilizar un microcontrolador. Con un microcontrolador podemos hacer un generador de funciones utilizando la escalera. De hecho, en uno de los proyectos que voy a hacer es mostrarles con un microcontrolador cómo generar funciones con eso. Ustedes podrían tener un generador de funciones no muy grande, no muy rápido, pero con frecuencias fáciles de 1 kHz para poder hacer pruebas, pudiendo tener señales senoidales, triangulares, dientes de sierra, rampas, inclusive generar la señal que ustedes quieran.
Esto es fácil de hacer, eh, digámoslo así, matemáticamente hablando. Implementarlo es un poquito más complicado porque hay que tener el conocimiento, pero conforme ustedes vayan aprendiendo, van a poder hacerlos. Los que están viendo circuitos eléctricos ahorita, pues son principiantes, entonces les va a tomar mucho tiempo llegar a microcontroladores. Una vez que lleguen ahí lo entienden, si utilizan esta escalera, van a poder ver que pueden utilizar o que pueden hacer un generador de funciones. De hecho, en el proyecto, en la sección de proyectos, ahorita no existe, como mis videos son nuevos aún, todavía no existe la sección de proyectos, pero la sección de proyectos ya va a existir en un mes más o menos y vamos a poder empezar a ver estos videos. Voy a hacer este mismo circuito así con un contador de forma simple para que ustedes lo vean como proyecto y lo voy a ir creciendo con otra circuitería hasta mostrárselos con un microcontrolador, con una pantalla LCD gráfica, lo que ustedes pueden generar y cómo pueden poner las formas de onda. Inclusive podemos hacer la forma de onda que yo quiera con la salida. Obviamente tengo que tener más bits de resolución. Entre más bits de resolución, mejor forma de onda voy a tener. Vamos a ver una con 4 bits, que sería esto, con cuatro canales, y vamos a ver cómo se ve. Y después lo voy a aumentar a 8 bits, o 8 canales, el, la escalera más grande, y van a ver cómo la resolución mejora bastante. Muy aplicables, muy usados, sí. Hay inclusive circuitos integrados que traen estas escaleras integradas para hacer otro tipo de aplicaciones donde podemos tener valores de voltaje establecidos, incluso en lazos de corriente, que es otra aplicación que hay, que van a poder ver más adelante en alguna de las aplicaciones que hagamos para el futuro. Por lo pronto les dejo aquí esta parte y les menciono que si ustedes quieren aumentar la resolución del circuito, pues únicamente tienen que agregarle más componentes a la escalera. Aquí voy a hacer uno rápido. Voy a agregarle un canal más o un bit más y vamos a aumentar la resolución. Esto es que este número se vuelva más pequeño a la salida y entonces tengo más puntos y por lo tanto tengo una señal con mejor resolución y más fina. Vamos a conectarla aquí. Vamos a poner aquí. Ahora mi salida va a ser acá. Y déjenme les conecto esta resistencia aquí a tierra. Nomás que si no la conectamos donde debe ir, no funciona. Aquí está. ¿Se fijan? Ahora la resolución cambió a punto 157. Ahora tengo intervalos de punto 157. Esto hace que este valor ya no sea V entre 16, ahora es V entre 32. V entre 32, V entre 16, V entre 8, V entre 4, V entre 2. Cada vez que incrementen uno aquí, este sigue siendo V entre 2 y este va a ser otra división hacia abajo. Podemos preguntarle a Igor cuánto debe dar V entre 32. No, 5 porque tengo 5 volts ahora. 5 entre 32. Punto 15.6 y nos da punto 15.7. Le voy a poner 12 volts. ¿Cuánto da 12 volts entre 32? Punto 37.5, tenemos punto 37.7. Entonces, si se fijan, la resolución aumentó, entonces tengo más puntos en una recta, por ejemplo, que estuviéramos dibujando, en una gráfica que estuviéramos haciendo, se vería mucho mejor. Esto nos da más resolución. En el siguiente proyecto que haga, cuando le muestre la escalera, ahí vamos a ver en la aplicación y van a ver a qué me refiero cuando vean los puntos, cómo se ven. Esto es todo. Los veo en un próximo laboratorio.